Por lo tanto, yo hoy he querido abordar este tema, hermano. Mire, hace 20 años, 25 años tal vez, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí encontrábamos otra sociedad con otros valores. Al menos le voy a decir lo que a mí me tocó vivir en mi época de joven. Lo que la sociedad padecía era una crisis moral. Y voy a tratar de explicar esto. Anteriormente la sociedad vivía una crisis moral, pero hoy en día lo que se vive es una crisis de valores. Y lo voy a tratar de exponer así. Cuando hablamos en términos de una crisis económica, en una crisis económica, ¿qué es lo que falta? Pues falta el dinero, ¿verdad? Eso es una crisis económica. Lo estoy tratando de poner de una manera muy general. Pero cuando hablamos de una crisis moral, significa que la moral es la que está faltando a la sociedad. Y en una crisis de valores esto es diferente. Entonces lo voy a poner así. Anteriormente, hermano, en la crisis moral, la sociedad sabía lo que era bueno y lo que era malo. Pero por falta de la moral, cuando una persona cometía una falta, era común que en aquel tiempo la gente se sintiera mal. Por lo que estamos diciendo, la problemática de la sociedad era que se estaba enfrentando a un mundo que nos pone en charola de plata el pecado, la vida de pecado. Entonces cuando alguien infringía, ¿verdad?, los principios, los mandamientos del Señor, era común que la gente se sintiera mal. Pero hoy no vivimos una crisis moral. Hoy lo que vivimos es una crisis de valores. Es decir, hoy en día la gente ya no tiene valores. Entonces para la gente se le hace muy normal el pecado. Esto lo voy a explicar con un ejemplo que nos sucedió en mi época de jóvenes, cuando estábamos nosotros en la iglesia. Había una chica, voy a ponerle por nombre Lupita, por aquello de que tal vez este mensaje se escuche en algún otro lugar. Y yo me acuerdo que en este grupo, en el grupo de jóvenes, cuando supimos que esta hermana había caído en pecado, esta hermana se sentía muy mal. Caer en pecado, obviamente, tuvo relaciones con su novio. Y esta chica se sentía terriblemente mal. Por supuesto, ella sabía lo que era malo, y al pecar, por supuesto, viene el quebrantamiento. Por supuesto, se oró en aquella época y gracias al Señor esta chica fue restaurada. Esto fue hace, no sé, 30 años tal vez. Hoy en día ya no se vive esto. Hoy en día una jovencita, aunque sea cristiana, tiene relaciones sexuales y no se siente mal. Por eso yo comencé diciendo, anteriormente la sociedad tenía un problema, una crisis moral. Hoy en día se tiene una crisis de valores. En la crisis moral, la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando cae, obviamente saben que hicieron lo malo. Hoy en día la gente hace lo malo, pero nunca se sienten mal, porque ya no hay valores, ya la gente ya no tiene esos principios. Entonces, ni pensarlo, hermano, que hace unos 20, 30 años el cristiano de aquella época anduviera con una vida sexual activa o que tuviera consumo de drogas por el estilo. Eso no se veía anteriormente. Hoy en día, por supuesto, las cosas han cambiado y esto es de lo más común. Cuando nosotros vemos, hermano, cómo esto ha ido cambiando, cómo esto ha ido degenerándose, nuestra sociedad cada día va más y más y más en picada, se está perdiendo completamente la brújula acerca de todos los valores que anteriormente teníamos. Lo preocupante es que esto está entrando a la iglesia. Por mucho que nosotros queramos considerar a la iglesia todavía como un parámetro de lo que es la moralidad en la sociedad, ya no lo hay. La iglesia poco a poco está perdiendo también esos valores, los principios bíblicos, y lo que antes era pecado, hoy en día en la iglesia ya tampoco se enseña como que fuera un pecado. Anteriormente
adentro de la iglesia se denunciaba el pecado y al pecado se le llamaba como lo que era, como pecado. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya no se predica el pecado. Ya lo que anteriormente era pecado ya no se denuncia como pecado. Y lo peor de todo esto, hermano, no sé si a usted le ha tocado escuchar, a mí sí me ha llegado en algunos videos que se suben a la internet, hay debates de teólogos cristianos que han llegado a sugerir que es necesario que se modifique la Biblia. Esto está completamente, se necesita estar deschavetado, como decimos, para pensar que la palabra de Dios se pudiera modificar. Y dicen ellos, ¿verdad? Hay que actualizar la Biblia a la época moderna. Cuando miramos todo esto, hermano, podemos entender el por qué hoy en día el cristiano común se tiene una vida de pecado, donde no es extraño ver cristianos tatuados, cristianos que fuman, cristianos que consumen alcohol. Es muy común, hermano, ver que un cristiano lleva una vida sexual fuera del matrimonio. Si es un joven, antes de casarse, el común denominador, hermano, mantienen relaciones sexuales, y aún dentro del matrimonio es igualmente común, hermano, y aún como cristianos. Por supuesto, los grupos cristianos cada día más están aprobando la ideología de género. Un buen número de cristianos consumen marihuana. Quería traerles el dato, hermano, la estadística de el número de cristianos que han abierto la puerta al consumo de marihuana. Y nos vamos a sorprender porque es muy aceptado ya todo esto, ya esta práctica es muy aceptada en muchos grupos. Y por supuesto, hermano, ya se comienza a escuchar que en algunas iglesias se apoya el aborto. Hace un par de semanas me enviaron un video, una hermana muy querida aquí en la congregación, donde sorprendentemente, hermano, la cuija, usted sabe, la cuija, que es una tabla donde se invocan espíritus, y son prácticas, hermano, donde se abren las puertas de una manera terrible al reino de las tinieblas. Bueno, no sé si sabe que ya hay una cuija cristiana, y según ellos, quien habla es el Espíritu Santo. Esto no es otra cosa más que lo que estamos diciendo. Nuestra sociedad va en picada, y tristemente la iglesia también va en picada. La estrategia, hermano, para poder lograr quitar a la sociedad y a la iglesia por sí misma los valores, no es otra cosa más que lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. El Señor le dio un mandamiento al hombre y le dijo: no comas del fruto, de todos los árboles puedes comer, excepto de este árbol no vas a comer. Y la serpiente lo único que le dijo a Eva es: con que Dios ha dicho, con que Dios te dijo que esto no lo hagas. Y al cuestionarse la palabra del Señor, en ese momento se quitó completamente cuál es el parámetro de lo bueno y lo malo, y se le otorgó un carácter subjetivo al hombre, al ser humano, para que ellos determinaran, o nosotros determináramos, lo que pueda ser bueno. La consecuencia, hermano, de todo esto es la sociedad, por supuesto, la sociedad en que tenemos. En esta tarde yo quise abrir, hermano, nuestra enseñanza con el pasaje del profeta Elías. Y yo quisiera que vayamos, hermano, si usted tiene su Biblia todavía abierta, en el capítulo 19 de primer libro de Reyes. La porción que acabamos de leer corresponde a la época en la cual el profeta Elías había retado a todos los profetas de Baal. Nos dice la escritura que habían sido convocados en un valle, habían clamado, ellos habían clamado a Baal, el profeta Elías había clamado al Señor, y se había dicho que el que contestara a través de fuego ese era el Dios verdadero. Por lo tanto, Elías extermina en un momento a todos los profetas de Baal, pero Jezabel le manda un recado a Elías y le dice: Elías, donde yo te agarre, voy a ponerte como a uno de aquellos, es decir, te voy a cortar la cabeza.
Elías, cuando escucha esto, él huye al desierto, y nos dice la escritura que un ángel, el ángel del Señor, se le aparece a Elías y lo confronta, ¿verdad? Para decirle: Elías, ¿dónde estás? ¿Por qué estás escondido en una cueva? Si usted quiere ver, hermano, el capítulo 19 y en el verso 10, si en cabina me pueden ayudar nuevamente con esta porción. Primera de Reyes 19:10. Elías le responde al ángel: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Si me detienen un segundito este pasaje, lo que Elías está describiendo, hermano, en esta porción, él está recapitulando toda la situación que se vivía en el reino del norte, en el reino de Israel. Recordemos que el reino de Israel había estado dividido en dos reinos, norte y sur, y todo lo que estamos viendo aquí es el reflejo de lo que vivía el reino del norte. Entonces, mire usted, hermano, ahí en la pantalla, usted va a ver cuál es el resumen de lo que Elías está diciendo que se vive en Israel. Lo primero, hermano, dice: los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿Qué es el pacto del Señor? Usted debe de recordar que cuando el Señor descendió en el monte Sinaí, lo primero que le dijo a Moisés es: habla a los hijos de Israel y diles: vosotros seréis mi especial tesoro si hacéis todas las cosas que yo os mando. Para ratificar el pacto de Dios. ¿Cuál era el pacto de Dios? Sus mandamientos. Entonces, cuando aquí estamos viendo que dice: Israel ha dejado tu pacto, ¿qué es lo que han dejado? Los mandamientos del Señor. Aquí Elías está diciendo: lo primero que le está pasando a Israel es que han dejado ya el mandamiento de Dios. Es decir, todo lo que la Escritura manda, todo lo que el Señor mandó a su pueblo: no hacerse ídolos, honrar a su padre y a su madre, el no codiciar a la mujer del prójimo, el no matar, no robar, todo lo que el Señor había dado a través de sus mandamientos, el pueblo de Israel ya lo había dejado. Lo primero fue hacer a un lado la palabra. Segundo, han derribado tus altares. El altar, hermano, en los tiempos bíblicos era el lugar de comunión con Dios. Usted debe de recordar que hay muchas porciones, muchos registros donde siervos como Abraham, como Jacob, como el mismo Isaac, llegaban, se presentaban delante del Señor, levantaban un altar y ahí podían ellos ofrecer su sacrificio. El altar simboliza ese lugar donde uno se encuentra con el Señor para adorarle, para buscar su rostro, para presentar delante del Señor un sacrificio, alguna ofrenda, y era regularmente el símbolo de comunión entre el hombre y nuestro Padre Celestial. Pero aquí el texto nos dice: han derribado tus altares. Entonces fíjese, lo primero, han dejado los mandamientos, se ha dejado la palabra. Segundo, se quitaron los altares, es decir, se perdió el lugar de adoración con Dios, se perdió el lugar donde el pueblo llegaba y se presentaba delante de él, se acabó, en pocas palabras, la comunión con nuestro Dios. Y punto tercero, ¿qué ha sucedido? Han matado a espada a tus profetas. ¿Qué significa esto? Que ya no hay quien exhorte al pueblo. El profeta, esa es la función que tenía: exhortar al pueblo, darle la palabra del Señor, por supuesto enseñarle al pueblo la palabra. Entonces, en estas palabras que está diciendo Elías, se está resumiendo la condición que vivía el pueblo de Israel en aquella época. Dejaron los mandamientos del Señor, dejaron la comunión con Dios y ya no hay quien enseñe la palabra. Mataron a los profetas. Bueno, si usted mira, hermano, por cierto, estas palabras las reitera Elías en el versículo 14, si me ayudan ahí en la cabina.
nuevamente Elías reitera estas mismas palabras, y si usted mira es exactamente lo mismo. Elías responde al ángel y le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Bueno, estas palabras que nos está diciendo aquí Elías nos dejan ver, hermano, que la situación que estaba viviendo Israel era la época de la mayor apostasía en toda la historia del pueblo de Israel. Los días que se vivieron bajo el reinado del rey Acab y de Jezabel son el periodo donde el pueblo de Israel peor llevó una vida espiritual, es decir, una apostasía franca y abierta. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto, hermano, con nosotros? Que si usted mira la pantalla, pareciera que esto es el reflejo de lo que le está pasando a la iglesia del Señor hoy en día. ¿Qué es lo que le está pasando a la iglesia del Señor? Si me ayudan en cabina nuevamente con el texto. Mire, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Vamos a ponerlo: los hijos del Señor han dejado su pacto. Es decir, la iglesia al día de hoy está dejando los mandamientos. Anteriormente yo mencioné, se predicaba abiertamente, hermano, contra el pecado. Ahora ya no. Ahora ya no se enseña, ya no se denuncia el pecado. Ahora ya se le tiene miedo a los medios electrónicos, se le tiene miedo decir algo porque los vayan a bloquear o porque nos vayan a decir algo. Entonces ya no se denuncia el pecado, ya no se dice abiertamente. Y no sé si a usted le ha tocado escuchar, pero ahora, hermano, parece que se están negociando todo lo que la denuncia, todo lo que la Escritura reprueba y denuncia como pecado. Hoy en día la iglesia está negociando. Es decir, usted puede ver la ideología de género. Anteriormente el homosexualismo se denunciaba como pecado. Hoy en día ya no nada más no se denuncia, se tiene miedo decirlo, porque vaya a ser que uno diga algo y los grupos que defienden la bandera del arco iris se vayan a ofender. Entonces ya no se denuncia y se está comenzando a negociar. Entonces ahora ya se trata de incluir a los grupos, que yo quiero aclarar: las puertas de la iglesia están abiertas para todo pecador, pero el llamado del Señor es para ser transformados y no para permanecer en una condición de pecado. Así que aclaramos, las puertas de la iglesia se tienen que abrir absolutamente para cualquier persona que con corazón sincero quiera venir delante del Señor, entregar su vida al Señor, dejar la vida de pecado y andar una nueva vida en Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero ahora ya se está negociando. Ahora lo que antes era pecado se le quiere ver como algo normal, y dentro de eso normal ya incluso hasta se le están dando espacios en algunas iglesias. Usted debe de saber que existen congregaciones donde ponen abiertamente una bandera con el arco iris y diciendo: aquí son bienvenidos todos. Y el ser bienvenidos no es el problema, es que se mantiene la condición en pecado y ya no se le dice pecado. Ya ahora se le dice como que es el derecho que cada uno tiene a elegir. Entonces, lo primero, si usted mira la pantalla, dice: los hijos de Israel han dejado tu pacto. La iglesia estamos dejando el mandamiento del Señor. Ahora ya estamos negociando. Se sorprendería, hermano, de que existen pues pastores. Lo que pasa es de que se transformaron el cuerpo a mujer, pero existen pastores transgénero, obviamente aparecen como mujeres, pero son hombres, pastores, y predican la palabra del Señor. Así va la iglesia, va en decadencia. Yo mencioné al principio, anteriormente teníamos crisis de valores, sabíamos que las cosas estaban mal. Ahora ya no sabemos lo bueno y lo malo. Ahora ya parece que todo lo estamos aceptando y todo lo estamos pasando como bueno. Segundo, nos dice el texto: han derribado tus altares. Efectivamente, ya hoy en día, hermano, en la iglesia
probablemente esta es la generación que menos se congrega. Anteriormente, usted debe de recordar, ¿verdad que en nuestros países, cada cuándo asistía usted a la iglesia? A veces eran 4 o 5 veces por semana. A veces uno asiste a la iglesia casi todos los días. Hoy en día, eventualmente se congrega el cristiano una vez, y eso a veces, porque luego se nos va y nos congregamos cada 15 días o cada vez que puedo. Estamos comenzando a derribar los altares, es decir, estamos dejando la comunión con Dios. Esta es la generación que menos oramos. Esta es la generación que menos comunión tenemos con el Señor. Si yo preguntara, hermano, hoy en esta noche, ¿cuál es el tiempo promedio que tenemos como cristianos, vida de oración? Se va a dar cuenta que escasamente se resume a unos tal vez 30 minutos por semana, probablemente, no lo sé. Es decir, unos cuantos minutos solamente durante el día, y eso es toda la comunión. Entonces ya hemos dejado el mandamiento del Señor, ya estamos derribando los altares, y lo siguiente, hermano, se están matando a los profetas, es decir, ya no hay quien enseñe la palabra, ya no hay quien la predique. Ya hoy en día, cada día es más difícil encontrar que surjan siervos de Dios que puedan abrir la escritura y enseñarla. El resultado de todo esto, pues ya sabe cuál es. Dice Elías: solo he quedado yo. Bueno, sabemos que no nada más era Elías, pero esta es la sensación que tenía Elías, que nada más él había quedado. Pero yo he querido apartar este tema para esta noche por una razón. El día de hoy, al caer la tarde, inició el día 25 de Kislev en el calendario bíblico. Y en una noche como hoy, pero de hace tal vez 2200, en una ciudad en Israel, la ciudad de Modín, una familia, una de los asmoneos, se rehusó a ser asimilada por la cultura griega. Es decir, hoy, hace 2200 años, el rey, el emperador griego Antíoco Epifanes, Grecia cuando conquistó todas las provincias de aquella época, una de sus prácticas fue helenizar, es decir, imponer toda la cultura griega a todas sus provincias. Entonces impuso el idioma, impuso sus costumbres, impuso la cultura e impuso la religión de ellos. Israel estaba bajo el dominio de los griegos. Entonces el emperador Antíoco Epifanes obligó a que en el pueblo de Israel se dejara de hablar hebreo, se dejara de obedecer los mandamientos del Señor, se dejara de adorar al Señor, y se les impusieron dioses a los cuales adorar. Y dicen los historiadores que el error más grande que tuvo este rey fue que obligó a los sacerdotes del Señor a adorar a imágenes de ídolos griegos. Cuando el ejército griego llegó a la ciudad de Modín, una familia, esta familia de los asmoneos, ellos dijeron: nosotros no vamos a doblar la rodilla, no nos vamos a postrar delante de los dioses de ellos. Y en ese momento solamente una familia se mantuvo firme y resistió al ejército más poderoso de aquella época, y vino entonces el milagro de Hanukkah, que de una familia se levantó una resistencia y completamente expulsaron de Israel a lo que era el ejército más poderoso en aquel momento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El profeta Elías
el profeta Elías menciona: solo he quedado yo. En realidad no nada más era Elías. Ahorita yo le voy a mostrar lo que el Señor le respondió. Pero ¿qué pasaría si solo fuera un cristiano el que queda y toda la sociedad estuviera ya en apostasía, habiendo dejado el mandamiento del Señor, habiendo derribado los altares y ya no teniendo al profeta que nos hable la palabra? Bueno, la historia de estos hombres nos dicen que con una persona, basta solamente una persona que se pare en su lugar y diga: yo no doblo mi rodilla delante de la cultura o de la ideología del mundo, para que el Señor pueda obrar un milagro. Esto me recordó a la historia de los tres jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, que cuando en el imperio de Babilonia Nabucodonosor levanta la estatua y la trae y ordena que todos, al oír el sonido de bocina, se postren delante de la estatua, tres jóvenes prefirieron dar la vida y decir: no es necesario que nos hagas escuchar nuevamente esta música, nosotros no doblaremos nuestra rodilla delante de la estatua. La iglesia hoy en día está doblando ya la rodilla ante los embistes del enemigo. Y hoy, el llamado de hoy, en esta tarde, es a que nos podamos levantar como aquellos hombres. No nada más fueron Sadrach, Mesac y Abednego. No solamente podemos nosotros mirar en la escritura. Recuerda usted el caso de los recabitas, aquella familia que, aunque el profeta Jeremías les había dicho: miren, tomen vino, ellos dijeron: nosotros no tomaremos. Tenemos el caso de José, que no cedió ante las seducciones de la esposa de Potifar. Y así pudiéramos mencionar a cuántos y cuántos siervos de Dios que, pese a que tenían que pagar con su vida misma el mantenerse fieles, no dieron un solo paso atrás para retroceder. La respuesta que el Señor le dio a Elías la encontramos en el versículo 18. Después de que Elías, estamos en Primera de Reyes todavía, capítulo 19, después de que Elías le dice: Señor, solamente he quedado yo y me buscan para matarme, la respuesta que el Señor le da en esta porción nos deja ver que realmente no estamos solos, porque le dice el Señor a Elías: yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Es decir, aunque todo el mundo se vuelva detrás de la ideología del pecado, y aunque a veces sentimos que solo estamos nosotros, ¿verdad que a veces nuestros hijos pareciera que es el único cristiano del colegio? O a veces pareciera que yo soy el único cristiano en el trabajo, y decimos cristianos de verdad, porque todo mundo se dice cristiano hoy en día, todo mundo se dice cristiano, pero cristianos que toman, cristianos que fuman marihuana, cristianos que llevan una vida sexual activa fuera del matrimonio. Es decir, hoy todo mundo pudiera llamarse cristiano, pero cuando uno busca a un cristiano de verdad, uno pudiera sentirse como Elías y decir: solamente estoy yo. Pero el texto nos dice: el Señor hará que queden 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Es decir, el Señor tiene guardado un remanente. En cada generación el Señor ha guardado a un grupo de creyentes fiel, que se ha parado, que se ha sostenido y que ha dicho: yo no voy a doblar mis rodillas ante los embistes del enemigo. Por lo tanto, amados hermanos y amada iglesia, no estamos solos. Hay un remanente de parte del Señor, y hay un pueblo del Señor que no ha doblado sus rodillas ante la ideología del mundo. Aún habemos cristianos que nos negamos a ser adoctrinados por la cultura de este mundo, y aún habemos muchos quienes nos negamos a negociar la palabra del Señor ante las presiones políticas de afuera. Ahora es nuestro turno. José lo hizo.
Elías lo hizo. Sadrach, Mesach y Abed-nego lo hicieron. El turno es ahora nuestro, de pararnos y de mantenernos firmes en el llamado que el Señor nos ha dicho. Quisiera finalizar en esta noche con una porción en el primer libro de Pedro. Si usted quiere ir con su Biblia a Primera de Pedro y busque el capítulo 5. La porción la conocemos, pero yo oro que con esta porción en esta noche podamos orar. Primera de Pedro 5, y voy a leer los versículos del 8 hasta el 11, pero yo quiero que pongamos atención, aunque son porciones que estamos familiarizados con ellas, yo quiero que pongamos atención la manera como nuestro Padre Celestial promete hacernos estar de pie, aunque los embistes del enemigo parecieran cada día más venir con mayor fuerza. Bueno, el Señor nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí mire lo que nos dice: al cual, es decir, al león rugiente. León rugiente, llámelo toda la ideología que se está propagando allá afuera. León rugiente, entendámoslo como toda esa corriente donde el hombre puede hacer y deshacer sin ninguna restricción. La vida la vida sexual activa, todo el manejo de drogas, consumos de estupefacientes, todo lo que el enemigo hace para matar, robar y destruir, dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, subraya en su Biblia, hermano, en los mismos padecimientos. ¿Cuáles padecimientos? Los que estamos viviendo nosotros. Bueno, los mismos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Es decir, no estamos solos. El Señor se ha guardado un remanente, y alrededor del mundo hay otros cristianos verdaderos que se están guardando igualmente. Por lo cual dice el texto: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya establecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjese lo que hará el Señor, hermano: os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Y termina el apóstol Pedro diciendo: a Él sea toda la honra, la gloria, la alabanza. Versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cierre sus ojos, hermano, en esta noche. El mundo está adoctrinando como nunca antes con su ideología, y está adoctrinando como nunca antes con toda una cultura de pecado. El TikTok está demostrando tener más poder para adoctrinar a la sociedad que la iglesia misma. Los medios electrónicos están demostrando tener más poder de adoctrinamiento que la iglesia del Señor. Padre, pero en esta noche estamos orando que usted nos guarde, Padre, como dice el texto: mas el Dios de toda gracia nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Padre, nos ha tocado vivir una de las épocas con la mayor, Señor, depravación moral. Por todos lados se escucha, Padre, acerca de la vida en pecado, Señor, que en esta sociedad se vive. Y tristemente la iglesia estamos entrando, Señor, a ese juego. Anteriormente se denunciaba el pecado, Señor, ahora no, ahora se negocia. Ahora parece, Padre, que hay quienes creen, Señor, erróneamente
que su palabra, Señor, se tiene que modernizar o actualizar. Hay quienes llegan a pensar, Padre, que algunos principios bíblicos están fuera, Señor, de tiempo y ya no son aplicables. Hay quienes han llegado incluso, Señor, a cuestionar la veracidad de su palabra, como la serpiente lo hizo con Eva cuando dijo con que Dios dijo. Y todo ello, Padre, ha redundado en una cosa. Así como a Elías le tocó vivir en una época, Señor, donde el pueblo se había apartado, y así muchos de nosotros nos podemos llegar a sentir y decimos: yo solo he quedado, yo soy el único. Pero sabemos que usted tiene un remanente, Padre, y que usted ha guardado en cada generación a ese grupo pequeño, Señor, de hijos suyos, fieles, que se levantan, Padre, y que así como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron: nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas. Nosotros hemos consagrado nuestra vida al Señor, y por ello yo oro, Padre, que con este mensaje usted vuelva a reafirmar, Señor, nuestros principios bíblicos. No están a negociar, Señor. Su palabra no es negociable. Su mandamiento, Señor, no está sujeto a temporalidad. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no, Señor. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Su palabra, Señor, no tiene temporalidad. Su palabra es eterna. Y el texto dice, Señor, que su palabra permanece por los siglos. Por lo tanto, Padre, yo ruego que usted nos permita mantenernos fieles, Padre, firmes en todo lo que usted nos ha llamado, y al tiempo suyo, Padre, como dice la Escritura, después de haber padecido un poco, usted, Señor, nos afiance, nos fortalezca, nos afirme, nos establezca, Padre, para que usted sea llevado toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Guarde, Padre, a nuestros hijos. Guarde, Padre, a las generaciones que siguen, porque si a nosotros, Señor, a algunos de nosotros nos tocó todavía una época cuando habían valores, hoy en día ya no los hay. ¿Cómo le tocará, Padre, a la sociedad, a nuestros hijos? Guárdelos, Señor, guárdelos, y hoy decimos: venga pronto, Señor, venga pronto por su pueblo. Poner delante de usted, Señor, la semana que inicia hoy en este día, en esta noche. Rogar, Padre, que usted nos lleve con la bendición, y rogar, Padre, que toda esta jornada que se despliega delante de nosotros, Padre, la bendición suya nos alcance en todas nuestras actividades. Centro Cristiano, que Jehová te bendiga y te guarde en esta noche. Que Jehová bendiga tu entrar y tu salir. Que Jehová bendiga tu arteza de amasar, que bendiga tu canasta, tus graneros. Sea la mano del Señor sobre ti a tu favor. Que los ojos del Señor se posen sobre ti en todo momento, y sus oídos estén atentos al clamor tuyo el día que tú a Él le busques. Que la mano del Señor te sostenga, que aleje la plaga de la enfermedad de tus tiendas, que dentro de tus muros haya luz, que el Señor traiga paz sobre tu vida, esa paz que el mundo no conoce, y que sobre todas las cosas, que el Señor se muestre favorable a ti y con los tuyos. Oramos siempre, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Vayamos con la bendición del Señor en esta noche, hermanos. Que el Señor nos bendiga.